A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores. Como cada lunes vamos a comenzar nuestro repaso a la actualidad deportiva local tras un fin de semana en el que ha habido muchos partidos, muchos resultados, algunos positivos y alguna noticia bastante anecdótica. Hoy, 4 de febrero, iniciamos este programa con una dedicatoria muy especial, como hacemos en tantas ocasiones, para una persona que cumple años, nada más y nada menos que 86. Felicidades, papá. Comenzamos. Bien, pues vamos a hacer nuestro repaso al marcador, comenzando por el fútbol y por un resultado que no fue todo lo bueno que hubiéramos deseado, el que se daba en la tarde de ayer en el Municipal de Las Colonias, en el encuentro de Primera Autonómica, que acababa en tablas. Nuestro Abarán 2, Pulpileño 2. La verdad es que es difícil de explicar lo que pasó en el partido de ayer. Una situación que viene repitiéndose en las filas del equipo abaranero en las últimas jornadas. Pasó en Jumilla, donde se perdía la ventaja de 0-2 en el marcador. Pasó el pasado fin de semana en el Mayallo, donde ocurrió un tanto de lo mismo ante el Corbera, aunque finalmente y felizmente se lograba un tercer tanto que daba la victoria. Y ayer, cuando el marcador era favorable, cuando parecía que el equipo se encontraba mejor asentado, llegaron unos minutos de cierto desconcierto, de falta de concentración, y el equipo lo pagó con 2 goles que afortunadamente se pudo igualar al final, pero que nos deja con un empate que, aunque no es definitivo, aunque se puede buscar la parte positiva, que siempre es sumar, pero sí nos deja con ese desazón de no haber logrado los 3 puntos por segunda jornada consecutiva y ante el primero de los 2 choques consecutivos que el equipo abaranero debía de jugar como local. Comenzamos recordando los que fueron los protagonistas que en la tarde de ayer situaba ICO como 11 inicial para afrontar el partido en un encuentro en el que había recuperado a algunos de sus hombres. David estaba en la portería, la defensa de 4, con Ballester e Iván en los laterales, Mario y Pepe Gamarra en el eje de la zaga, con Miguel Ángel por delante junto a Diego, Emilio en la banda derecha, Pérez en la izquierda, Roberto situado en la media punta y Nico como hombre más adelantado. El partido comenzaba con un Abarán dominador ante un Atlético Pulpileño bien distinto de lo que pensamos que iba a ser un equipo filial. No era ni muchísimo menos ese equipo joven con jugadores entre 20, 21, 22 años, ni muchísimo menos. Había algunos que hace ya mucho que los cumplieron. Era un equipo, suponemos que de gente de Pulpí o de la zona de alrededor, que por no tener hueco quizá en el equipo de tercera, pues se han decidido o siguen matando el gusanillo del fútbol en este equipo de Primera Autonómica, pero bien es cierto, insisto, que no era ni mucho menos un equipo joven con pretensiones de formarle, digamos, de cara al primer equipo. Un equipo que demostró su veteranía, sobre todo en el eje de la zaga, pero un conjunto, el de Pulpí, que no pudo evitar que el Abarán se adelantara en el marcador en el minuto 25, tras una falta sacada desde prácticamente el centro del campo, una falta sobre el corazón del área, que Roberto aprovechaba muy bien para, de volea, en un escorzo, con la pierna izquierda, batir al meta visitante, poniendo el primer tanto en el marcador y dando la tranquilidad que parecía necesitaba el equipo de ICO para afrontar el resto del partido. De hecho, hasta el final de la primera parte, pues transcurrió con más dominio del Abarán que del pulpileño, pero sin grandes ocasiones de peligro, aunque a lo largo de los 45 minutos fue el equipo de casa el que llevó el mando del partido. Comenzaba la segunda parte, el Abarán saltaba al terreno de juego sin cambios y a los 3 minutos de la reanudación pues llegaba la jugada que para mí cambió un poco el devenir del partido, el gol del empate del conjunto almeriense, ya que en una jugada de peligro del equipo que ayer vestía de rojo, uno de sus jugadores se internaba en el área, era entrado por Pepe Gamarra, hubo un impasse en que parecía
que el jugador, al ser derribado, el árbitro iba a señalar penalti, hubo una indecisión de no saber que si se pitaba o no se pitaba, los jugadores se quedaron todos prácticamente parados, un despeje erróneo, un balón que llega descolocado, de una forma u otra, el balón llega finalmente a un atacante del equipo de Pulpí, que acababa de saltar al terreno de juego en el inicio de la segunda mitad y prácticamente a puerta vacía logra el empate a 1. La verdad es que un auténtico jarro de agua fría en una jugada verdaderamente extraña, atípica, y yo insisto que, al menos bajo mi punto de vista, de falta de concentración, porque sobre todo, hasta que el árbitro no pite, hay que seguir jugando, y si hay alguna duda, pegar el balonazo, despejar el balón del área, despejarlo de la zona de peligro y posteriormente preguntar a ver qué es lo que ha ocurrido. Lo cierto es que tras el empate, pues parece que el Abarán lo notó. Fue un golpe moral que se dejó sentir, pero aún así el equipo abaranero siguió dominando, siguió mandando en el partido y parecía que en cualquier momento podría llegar ese segundo gol. Pero en cambio llegó una contra rapidísima, de nuevo un error defensivo que dejaba un balón franco al delantero del equipo de Pulpí, que se plantaba solo ante David y ante la salida del meta baranero le batía bien por el palo izquierdo de la portería local, estableciendo el sorpresivo 1-2 en el marcador. Y es que, como ya dijimos el pasado viernes, pues lo cierto es que el pulpileño era un equipo que marcaba muy pocos goles a domicilio, y bueno, pues se encontraba con que en el minuto 11, en el minuto 20 de la segunda parte, para ser más exacto, había logrado ponerse por delante en el marcador ante el alborozo de sus jugadores. Eso propició que Ico moviera el banquillo, llegaba el primer cambio, Dusu sustituía a Roberto, y poco después llegaba el gol del empate en el minuto 71, en el 26 de la segunda parte, un balón en profundidad sobre Nico y el artillero del equipo local, que lograba de un gran derechazo al palo corto batir al portero del pulpileño. Con ello se establecía de nuevo la igualada en el marcador, se establecía el 2-2, que aunque el equipo local lo siguió intentando, acabó siendo el resultado definitivo. Poco después se realizarían otros dos cambios. En el minuto 73 José María sustituía a Iván y posteriormente en el 78 Emilio dejaba su sitio a Juanqui, otro de los jugadores tocados en el equipo abaranero. Un equipo que, insisto, lo siguió intentando hasta la prolongación, una prolongación cortísima porque solo descontó el colegiado 1 minuto y 20 segundos a pesar de los cambios que se habían producido en la segunda parte, cuando lo normal es que siempre sean entre 3 y 4 minutos, y en el minuto 91 y 20 segundos señalaba la finalización del encuentro. No sé si por el cansancio, no sé si por el frío reinante, pues tampoco hubo demasiadas protestas y el partido acababa con ese resultado, en principio sorprendente, de Abarán, nuestro Abarán 2, Pulpileño 2. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, seguimos con fútbol para recordar lo que fueron el resto de marcadores en esta 19ª jornada de Liga. Ya estamos metidos claramente en la segunda vuelta y estos fueron los marcadores. Alquerías 1, Olímpico B 2, Lorca Deportiva 2, Yeclano Deportivo 1. Sin duda la gran noticia de la jornada por el hecho de que el líder pues perdiera su primer partido. El Lorca acabó con la imbatibilidad del filial yeclano. También se jugó el Alberca 2, Cieza 1, Fuente Álamo 3, Ciudad de Murcia 2, Sojo 6, Beniaján 2, Algar 3, Jumilla 0, destaca en este marcador lo abultado, ya no la victoria del equipo del Algar, que podía entrar dentro de lo previsible, sino lo abultado del mismo. Mazarrón 0, Corbera 0 y el mencionado nuestro Abarán 2, Atlético Pulpileño 2, descansó el Club de Fútbol Molina. La clasificación que sigue encabezada por el Yeclano Deportivo con 47 puntos, seguido por el Jumilla con 35, tercera y cuarta plaza son ahora para Alberca y Sojo Mediterráneo con 32, el Abarán desciende hasta la quinta plaza con 31, 29 tiene el Algar, 27 el Lorca Deportiva, el Ciudad de Murcia es octavo con 26, 24 tienen Olímpico B y Mazarrón, Fuente Álamo undécimo con 23, Molina duodécimo con 21, los mismos que tiene el Pulpileño, el Corbera es decimocuarto con 14, también 14 tiene el Cieza, decimosexto el Alquerías con 13, decimoséptimo y último Beniaján con 11. Estás escuchando Polideportivo.
La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Más resultados de fútbol en una jornada en la que prácticamente, salvo una excepción, todos los equipos que nos representan obtuvieron unos resultados en que el que perdía el partido quedaba con 0 goles. Vamos a repasarlo. En categoría juvenil, en el derbi comarcal más igualado, Olla del Campo 0, Blanca 1, partido que, como indica el resultado, estuvo jugado de poder a poder, pero que finalmente un solitario gol del equipo blanqueño, que anda muy bien clasificado, le daba la opción de llevarse la victoria. En cuanto a la categoría cadete, a pesar del viento y del frío, el líder no pudo ser parado por su rival. En encuentro jugado en Las Pozas, Ciudad Yecla 0, Nuestro Abarán 4, suma y sigue para el equipo que dirigen Javi y Johnny. En categoría infantil ocurrió todo lo contrario. El potencial del rival, que es segundo clasificado, ya lo decíamos el viernes, acabó por imponerse claramente en su paso por las colonias. Nuestro Abarán 0, Bullense 5. Y victoria para los alevines a domicilio, en este caso en partido disputado en La Olla, victoria contundente, Cuarto Distrito 0, Nuestro Abarán 9. Por último, en la categoría Benjamín, Cali Arena, como está siendo habitual a lo largo de toda la temporada, en las colonias, Nuestro Abarán 10, Lorquí 0 y en el Palmeral, Olla del Campo 2, Cejín 9. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bien, cambiamos de deporte para seguir dando resultados, en este caso de fútbol sala. En tercera división, en el partido disputado en la tarde del sábado en el pabellón de la Avenida de Valencia, Plásticos Romero 5, Nuestro Abarán 5. Un resultado que así a bote pronto, para quien no conozca cómo se desarrolló el partido, pues parece claramente un buen marcador, porque empatar en la cancha del segundo clasificado no está al alcance de todos los equipos de la categoría, ni muchísimo menos. Pero si tenemos en cuenta cómo se desarrolló el partido, pues sí queda ese sabor agridulce de haber perdido 2 puntos más que de haber ganado 1. De hecho, en los primeros minutos de partido, prácticamente en el minuto 15 de la primera mitad, el equipo abaranero, el conjunto que dirige Carlos Belandrino, ganaba por un contundente 0-3, sorprendiendo gratamente a los aficionados que se dieron cita en el pabellón de Molina, a los aficionados de Abarán, que veían cómo su equipo se estaba mostrando superior al rival, y sorprendiendo también al equipo molinense, que prácticamente desde los últimos minutos de esa primera mitad se vio obligado a jugar con la opción de 5 contra 4 de portero jugador, algo que tiene muy practicado el cuadro de Plásticos y que finalmente le dio la opción de ir anotando goles hasta conseguir empatar el partido a 3 en primera opción, posteriormente y tras el cuarto gol del equipo abaranero volver a empatar a 4 y incluso lograron ponerse por delante en el marcador con el 5-4, que parecía que les iba a dar la victoria, pero el cuadro de Abarán no cejó ni pensó que tenía perdido el partido, ni muchísimo menos, logró el empate a 5 e incluso tuvo clarísimas ocasiones en la última fase del partido para haberse anotado la victoria, que hubiera sido totalmente justa para el conjunto, insisto, que dirige Carlos Belandrino. Un equipo que jugó con los siguientes protagonistas: Johnny en la puerta, con Juan Carlos, que fue autor de un gol, Javi 1, Domi 1 y Nacho. Este fue el 5 inicial. También jugaron Duso, Emilio, Paco Box, que con 2 goles fue el máximo anotador de su equipo, y Lorenzo. Destacar la presencia de estos 2 jugadores juveniles, además del portero suplente Miguel, que no tuvo oportunidad de actuar en este encuentro. Partido interesante sin duda. Recordemos que Plásticos Romero, lo decíamos el viernes, es el máximo goleador de la categoría con mucho, que es un equipo que cuenta con múltiples artilleros que están entre los primeros de la tabla clasificatoria, y lógicamente era de esperar que pudieran conseguir una cifra de goles como la que consiguieron. De hecho, los mismos que en el partido de ida, 5. Pero, en cambio, el equipo de Abarán, demostrando que este año se muestra muy, pero que muy sólido a domicilio, también lograba esos 5 en contra de los 2 que conseguía en el partido de inicio de temporada. En fin, un empate que, insisto, tiene ese sabor agridulce para un equipo que, eso sí, sigue manteniendo su racha impresionante como visitante. De hecho, el equipo de Abarán no ha perdido todavía en lo que va de liga, lejos de su feudo. Así, recordemos, en la cuarta jornada ganaba 1-3 en La Unión.
en su primer desplazamiento. En la sexta volvía a ganar en Totana por 1-4 en aquel partido que se disputó en 2 fases, ya que en la primera tuvo que suspenderse el descanso por las insolentes goteras. Posteriormente, en la séptima jornada, volvía a ganar en Yecla Albatros a un equipo que no había perdido en su casa desde hacía prácticamente un año, 3-6. Empataba ante el líder Alcantarilla en su cancha, en el Jara Carrillo, y volvía a ganar en el final de la primera vuelta al Mazarrón en un apretado encuentro por 3-4. Ahora, en su primer desplazamiento de la segunda vuelta, vuelve a empatar en cancha de Plásticos Romero, otro de los favoritos, y aunque en principio pierde opciones en la tabla clasificatoria, dada la igualdad manifiesta que se está mostrando entre casi todos los componentes de esta categoría, todavía está está todo en el alero, puede ocurrir absolutamente de todo, y si el equipo, sobre todo, tiene mejores resultados en casa, seguro que va a ascender de nuevo posiciones en la tabla clasificatoria, aunque parece que el líder queda demasiado lejos. Por cierto, que el viernes esperamos hablar largo y tendido de este deporte, de este equipo, con algunos de sus protagonistas. El sábado en Molina, Plásticos Romero 5, nuestro Abarán Fútbol Sala 5. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Vamos precisamente a recordar cómo se encuentra la tabla clasificatoria tras la disputa de la jornada 14. Estos fueron los marcadores: Bahía de Mazarrón 6, El Puntal 3, El Palmar 1, Alcantarilla 2, Vedruna La Unión 3, Capuchinos 3, Pinatar 4, Albatros Yecla 4, Plásticos Romero 5, nuestro Abarán 5 y descansó Futsal Librilla. En la tabla clasificatoria es líder Alcantarilla con 32 puntos, seguido por Plásticos Romero con 25. A continuación, tercera y cuarta plaza son para Pinatar y Bahía de Mazarrón con 22. Nuestro Abarán Fútbol Sala desciende hasta la quinta plaza con 21. Eso sí, con un partido menos que el resto de los equipos que están por delante, ya que el cuadro local ha descansado al ser equipos impares y no ninguno de los equipos que están por delante. Por tanto, esa situación no es real, dada la mínima diferencia que existe sobre todo con el tercer y cuarto clasificados. El sexto es Albatros Yecla con 20. También 20 tiene el Palmar. 19 el Puntal, que es octavo, y ya totalmente descolgado los equipos que ocupan la zona baja de la tabla clasificatoria. Noveno, Capuchinos con 10, décimo, Vedruna La Unión con 5 y décimo primero y último, Futsal Librilla con solo 3 puntos en su casillero. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, continuamos con más Fútbol Sala para recordar los 2 marcadores de los equipos de base de este fin de semana, que en ambos casos fueron negativos. En categoría cadete, en partido disputado en la tarde del pasado sábado en el pabellón de la Albatalía, Balonmano Arboleja 5, nuestro Abarán 4. Recordemos que el equipo abaranero ha tenido problemas en cuanto a la plantilla en las últimas jornadas, prácticamente desde el parón navideño, que el sábado no pudo acudir su portero titular, que eso hizo que un jugador de campo tuviera que ocupar esa posición, y el equipo lo pagó de esta forma, encajando 5 goles, que no era demasiado habitual, ya que era uno de los equipos, si no el menos goleado de la categoría. Por otra parte, en categoría infantil, en partido disputado en la matinal del sábado, sigue la mala racha del equipo local tras el buen inicio de la competición en esta segunda división. Nuestro Abarán 0, Librilla 6. La verdad es que es un tema complicado para un equipo jovencísimo, en el que prácticamente todos los jugadores son de primer año, en el que tiene una plantilla muy corta, en el que haberse marchado un jugador que era básico en el equipo del grupo que les componía desde que comenzaron en Benjamines, quizá lo están notando tanto en lo que aportaba en sí al juego como en que los chavales se sienten un poco desprotegidos, y tendrán que acostumbrarse a la nueva situación, ganar un partido, y a partir de ahí seguro que olvidarán lo que ha ocurrido y volverá a ser el equipo tan fiable que ha sido también en temporadas anteriores. Pero en fin, tampoco hay que prestar tanta atención a los resultados, sino en que el equipo comienza a mejorar de nuevo en su nivel de juego, que es lo que parece haber perdido un poquito en las últimas jornadas. A fin de cuentas, no fue una buena semana para los equipos de base del fútbol sala. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Y vamos a hablar de balonmano, donde sigue la racha prácticamente inmaculada del equipo de la Asociación Abaranera en Segunda División. El pasado sábado tuvimos ocasión de ver el partido que se jugaba a domicilio en el pabellón San Basilio y que acababa con una apretada victoria del equipo local, en su condición de visitante en este caso, ante un equipo que indudablemente ha mejorado en las últimas temporadas, al que aún le falta subir uno o dos escalones más para ponerse al nivel de los 5 equipos que van a luchar por las 4 primeras plazas, pero en un ambiente sorprendentemente muy agresivo, y no entendemos el porqué. Un equipo que no se juega absolutamente nada y que parecía estar ante su auténtica final, ante el partido en el que se jugaba un ascenso de categoría o algo por el estilo. El resultado final fue de Ecosur Murcia 28, Asociación Abaranera 31. La verdad es que fue un partido de rachas, de tirones, casi siempre con el equipo abaranero por delante, salvo los primeros minutos de encuentro en el que los de la capital tuvieron mínimas ventajas, pero tras el empate a 5 siempre fue el equipo capitaneado por Pepe Carayol el que estuvo por delante en el marcador, llegando a conseguir 2-3 goles de ventaja a lo largo de la primera parte, que de cuando en cuando acortaba el cuadro murciano, y llegando al descanso con esa ventaja de 3 tantos para los de Abarán. En la segunda parte parecía que el partido se rompía totalmente, llegando a tener una ventaja de 6 tantos, pero las pérdidas de balón, las exclusiones, las faltas en ataque hicieron que el equipo murciano se creciera y llegara a empatar el partido en varias ocasiones. Parecía que se estaba repitiendo la película del choque de ida disputado en el Príncipe de Asturias. Finalmente, de nuevo un arreón, la calidad, el banquillo, la profundidad del mismo del equipo de Abarán fue suficiente como para volver a ponerse por delante en el marcador y mantener esas rentas de 2-3 goles hasta el pitido final, en un partido con anécdota porque hubo cambio en cuanto a la pareja arbitral designada. Recordemos que estaba previsto que fueran Escudero y Toni García quienes dirigieran el encuentro, y finalmente fueron los señores Meneses y Dólera quienes se encargaron de dirigir el mismo. Luego explicaremos el porqué de esta circunstancia, de esta situación que no parece demasiado habitual. Lo cierto es que el equipo de Abarán cambió 4 de los componentes de la plantilla del sábado anterior, algunos de ellos en la grada, otros no pudieron viajar por distintos temas. Entraron los 4 chavales que la semana pasada les tocó ver el choque desde la grada, y lo cierto es que el equipo prácticamente no se resiente, y es que es una auténtica bendición que después de muchísimo tiempo un equipo pueda contar con 18, 19 jugadores como este año tiene la Asociación Abaranera disponible para cualquiera de los partidos, y así se está demostrando con un rendimiento extraordinario y con una clasificación prácticamente inmejorable. Al final, pese al ambiente, prevaleció la experiencia y el saber estar del equipo de Abarán. Club Balonmano Murcia 28, Asociación Abaranera 31. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Este partido correspondía a la 11ª jornada, segunda ya de la segunda vuelta, y estos fueron el resto de marcadores. Heliocroca 22, Águilas 22. Destacar el primer punto que consigue el equipo aguileño. Jumilla 26, CB Cartagena 21. Partido importantísimo entre rivales directos. Después repasaremos cómo se encuentra esa situación. Loma Roldán 33, Bullense 19. No tuvo lógicamente rival el equipo de Roldán. Y en el choque más igualado, Maristas 21, Ucana de Mur 22, y es que ya lo decimos que tanto Murcia como Maristas, no nos cansamos de repetirlo, pueden ser los grandes animadores de la temporada, pueden ser los jueces de la misma. En la tabla clasificatoria, pese a tener solo 9 partidos disputados, líder Asociación Abaranera con 17 puntos. Segundo, Jumilla con 16, pero con 2 choques más disputados. Tercero y cuarto, Ucana de Mur y Loma Roldán con 15 puntos. Si bien es cierto que también los universitarios tienen 9 partidos jugados, los mismos que Abarán, mientras que Roldán tiene 11, los mismos que Jumilla. Y quinto, en discordia, CB Cartagena, que solo ha jugado 10, pero que tiene 12 puntos, 3 menos que los equipos que están por delante en la tabla. A continuación ya se encuentran esos 2 equipos de los que hablábamos, Maristas sexto con 8, séptimo Murcia con 7, Heliocroca también tiene 7 en octava plaza, Bullense 2 y cierra la tabla clasificatoria Águilas con 1. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Queríamos hacer hincapié en esta competición, en esta segunda división, centrándonos en lo que ha sido la primera vuelta entre los 5 equipos aspirantes. Está claro que de ellos uno quedará fuera de la fase final, uno no podrá disputar el título regional. Para ello vamos a recordar lo que han sido los enfrentamientos directos que han tenido entre los mismos a lo largo de la primera vuelta. Un total de 10 partidos, aunque queda uno todavía por jugarse, el aplazado Ademur Asociación Abaranera, entre quizá los dos equipos en realidad mejor clasificados del grupo. Los resultados fueron estos. En la primera jornada, Roldán 26, Abaranera 26. Recordemos el único punto que ha perdido el equipo de Abarán de momento. En la segunda, Cartagena 31, Jumilla 25. Ganó por 6 tantos de diferencia el equipo cartagenero, por lo que su derrota de este fin de semana por 5 en Jumilla todavía le da algunas opciones, ya que tiene el golaveraje a favor con el propio equipo cartagenero. En la tercera jornada se disputaba el Jumilla 27, Ademur 27, el segundo de los 4 empates de los 9 partidos disputados entre aspirantes. En la cuarta jornada, Asociación Abaranera volvía a ganar 30-25 a Jumilla, mientras que en la quinta, victoria a domicilio en un partido igualadísimo, Cartagena 27, Ademur 28. En la sexta jornada hubo 2 enfrentamientos directos, Abaranera 34, Cartagena 24, una goleada importantísima, y otro empate, Jumilla 32, Roldán 32. En la séptima jornada, como decimos, queda aplazado y no tiene fecha todavía el Ademur Abaranera. En la octava, Roldán 29, Cartagena 26. Y en la novena, otro empate, Ademur 26, Roldán 26. En resumen, en los 10 partidos, en los 9 en este caso disputados entre los contendientes, primero sería Asociación Abaranera, tendría 5 puntos, merced a 2 victorias, un empate y sin derrotas. El segundo clasificado, Jumilla, sería de los peores clasificados porque de los 4 enfrentamientos solamente habría logrado 2 empates y 2 derrotas. Ademur tiene una victoria y 2 empates, le queda por disputar el partido ante los de Abarán. Roldán tendría una victoria y 3 empates, y Cartagena, peligro para el equipo departamental, una victoria y 3 derrotas. 3 derrotas ya ante rivales directos. A eso hay que unir que ha habido equipos que han tenido algún pinchazo que otro, como es el caso del propio Cartagena, que perdió un partido inesperado, o del equipo de Roldán, que también perdió contra pronóstico un encuentro, quiero recordar que ante Maristas de Cartagena. En fin, lógicamente es muy pronto para hacer números, para ir catalogando las posibilidades de unos y otros, ya que prácticamente han de enfrentarse todos entre sí de nuevo en esta segunda vuelta. Solamente se han disputado 2 partidos, el Abaranera 35, Roldán 32 de la jornada anterior, con lo que el equipo de Carayol ya tiene esa ventaja también respecto al cuadro roldanense, la del golaveraje, y el que ya comentaba, disputado este sábado, de Jumilla 26, Cartagena 21, una victoria quizá insuficiente para el equipo que lidera Jesús Montoya. El próximo fin de semana hay un interesante Ademur Jumilla, y bueno, pues ya a lo largo de las siguientes jornadas iremos repasando esta clasificación un tanto especial, amén de la general, que al fin de cuentas es la que vale, porque puedes estar muy bien ante los rivales directos, pero si luego tienes errores ante los otros equipos, sobre todo ante esos 2 mencionados, Maristas y CB Murcia, te puede costar muy bien el no entrar entre los 4 primeros. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, pues vamos con la anécdota de la jornada, una anécdota desagradable y que seguro va a traer consecuencias. Seguimos hablando de balonmano y hablamos del partido de juveniles que se jugaba con anterioridad al de segunda división en el pabellón de San Basilio. A veces ocurre en el mundo del deporte que hay discusiones que a veces, hay que reconocerlo, se llega hasta las manos, pero lo que no es demasiado habitual, yo al menos no lo recuerdo, es que un entrenador de un equipo que va ganando, prácticamente doblando, más que doblando al rival en el marcador, en el descanso, tenga una discusión con uno de los árbitros que acabe en pelea callejera, en pelea con denuncias, con parte de daños, etcétera, etcétera. Pues bien, esto fue lo que ocurrió en este Club Balonmano Murcia, Asociación Abaranera. Algo de lo que, por supuesto, no nos alegramos para nada, pero que sí sirve un poco para quitar o para alejar esos viejos fantasmas de que parecía que cuando se hablaba de balonmano, donde únicamente ocurrían problemas, donde únicamente había
grupos desaltados que podían crear problemas de orden público podía ser en Abarán. Pues nada más lejos de la realidad, y mucho más cuando uno ha visitado tantos y tantos pabellones, no solo en la región de Murcia, sino a nivel nacional. Y el sábado fue un ejemplo de ello. No vimos el incidente porque no habíamos llegado todavía, estábamos en la presencia de otro partido, precisamente en un encuentro de fútbol sala entre los infantiles del Pozo y el Mazarrón, donde hay dos chavales de Abarán disfrutando de estar en la cantera del primer equipo de la región de Murcia. Y bueno, pues como les decía, llegamos con el partido comenzado. En principio, al llegar a San Basilio, me extrañó que hubieran transcurrido tan pocos minutos del partido de segunda, y posteriormente ya conocimos lo que había sucedido en el descanso de ese partido, que arrojaba un marcador de Balonmano Murcia 23, Asociación Abaranera 11. Por tanto, este partido está sin terminar. Habrá que esperar a lo que dictamina el comité de competición. Supongo que será el jugar los 30 minutos que quedan. Al equipo de Abarán no le hará demasiado gracia tener que volver a Murcia a disputar un encuentro en el que va perdiendo por tanta diferencia, pero si así lo estima el juez de competición, si así lo estima la federación, habrá que hacerlo. Lo cierto es que parece que en ese momento de descanso uno de los árbitros, Tony García, estaba pues comentando, discutiendo alguna jugada de la primera parte con el entrenador del equipo abaranero, su tocayo Antonio García, y en ese momento irrumpe el entrenador del Club Balonmano Murcia, que ya había tenido algún problema con el árbitro en el transcurso de la primera parte. La discusión sube de tono, incluso salen algunos chavales del equipo juvenil murciano con muy malos modos, apartando de la zona al entrenador de la Asociación Abaranera, que nada tenía que ver en la situación, y posteriormente esto deriva en agresiones, pelea, que sorprende a la mayor parte de los componentes de los equipos, sobre todo los de Abarán, en el vestuario. En fin, dicho así, pues la verdad es que resulta bien extraño. Opinión personal, pues que había alguna cuenta pendiente entre los contendientes en este hipotético ring que se formó en el pabellón San Basilio, y confirmado que el árbitro denunció al entrenador del Club Balonmano Murcia, y que esto llevará además de la sanción federativa, pues suponemos que la correspondiente sanción también a nivel de Policía Nacional, de juzgados, etcétera, etcétera, con lo que será un tema largo y recurrente. En fin, cuando llegue seguiremos hablando del mismo, seguiremos contándole las noticias que nos lleguen hasta nosotros, aunque en realidad no es de nuestra incumbencia, es cuestiones de terceros, y simplemente sirva, insisto, sobre todo para demostrar que problemas hay en todos sitios, que personas a las que se les va la olla en un momento dado también hay en todos sitios, y que los ambientes cargaditos y un tanto agresivos lo pudimos vivir también en el último partido de la tarde, aunque el Club Balonmano Murcia no se jugaba absolutamente nada. Por último, para terminar con el balonmano, un resultado del primer partido de la tarde que sí terminó sin mayores problemas. Club Balonmano Murcia 32, Asociación Abaranera 26, un marcador que supone derrota para los chavales del equipo de Abarán, pero que demuestra, como decíamos el viernes, la diferencia, la mejora que ha experimentado este equipo a lo largo de toda la competición. Confiamos en que sigan por el mismo camino. Trabajando se consiguen los éxitos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, vamos ya con la recta final del programa. Por una parte, para decir que sí hubo tenis de mesa el pasado sábado. Como ya informábamos ayer en nuestra página de Facebook, nos sorprendía la situación, nos lo comentaba el propio responsable de nuestro Abarán Tenis de Mesa, Ignacio Gea, que el mismo viernes por la noche la federación le informaba que la jornada que estaba prevista para el día 9-10 de febrero, por error en el calendario, estaba situada en esa fecha, pero era para el día 2 y 3. Por tanto, hubo que adelantar el partido a la mañana del día 2 en el IES Villa de Abarán, donde el equipo abaranero se enfrentó a la Ribera, segundo clasificado, y cayó derrotado. El resultado final fue de 1-5. Por otra parte, en atletismo, como viene siendo habitual en las últimas semanas, se disputaba en el día de ayer en las Fuentes del Marqués de Caravaca el Cross Ciudad de Caravaca, quinta jornada de la Liga Regional de Cross, donde hubo diversos atletas
atletas de nuestro municipio con estos resultados. En la carrera popular, primer clasificado Alberto Saurincano con un tiempo de 22 minutos 32 segundos. 14º Antonio Gómez Luna, 25-37. 33º José Antonio Gallego Pérez con 30-19. En la categoría de federados, los dos atletas que están realizando esta liga regional, en veteranos A, en la posición 13º Alfonso Salar Ortega, que hizo un tiempo de 25-30, y en veteranos B, sexto fue Jesús Mira Milanés con un tiempo de 28-24. Por otra parte, hay que recordar también a los corredores de Lucán al Leo, pero que son abaraneros. Así, en la categoría veteranos A, sexto fue Adolfo Carrillo Molina, que realizó un tiempo de 23-43. En categoría juvenil, en el puesto 26 acababa Alexis López Albert con un tiempo de 26-25. Y lo más llamativo de todo, como viene siendo afortunadamente habitual en esta temporada, en categoría cadete, campeón Mario Carrillo Saurín con un tiempo de 18.55. Pero es que no solo ha ganado esta prueba, recordemos que la pasada semana también ganaba, que anteriormente también había ganado, en fin, que en la clasificación de la categoría cadete, a falta de una sola prueba para la finalización de la Liga Regional de Cross, Mario Carrillo Saurín es líder destacado en 5 carreras disputadas, fue tercero en las Torres de Cotillas, segundo en Yecla y 3 primeros puestos en Puerto Lumbreras, en Lorca y ahora en Caravaca. Está seguido por su compañero de equipo Bilal Cadi, y tercero es el corredor de la agrupación deportiva Ceutí Atletismo, Javier Duarte García. En principio, la clasificación en la Liga Regional, podríamos decir que Mario sería campeón. Habría que comprobarlo, habría que cotejarlo, pero recordemos que queda por disputar un cross, el de Jumilla, que es también el campeonato regional absoluto. Ya el pasado año hablamos de este tema, de que se puede ser campeón de la Liga Regional por los mejores puestos obtenidos, la mejor puntuación a lo largo de las 6 carreras disputadas, o campeón de absoluto en la prueba que se celebra en Jumilla todos los años y que pone el punto y final a esta liga. Como esa prueba valdría, si eres primero, por 2 primeros puestos, pues su rival, Bilal Cadi, si ganara, tendría también 3 primeros puestos, ya que fue campeón en Yecla. Tendría 2 segundos al haber sido segundo en el Cajón, en Las Torres y en Puerto Lumbreras, y tercero en Lorca. Creo recordar que luego se quita también uno, el que peor se ha hecho. Pero en fin, que habrá que esperar hasta esa última jornada, creo, para confirmar que Mario Carrillo, en su segundo año en competición, después de su explosión la pasada temporada, se puede proclamar campeón regional de la categoría y ya tiene asegurada su participación, eso sí, en el Campeonato de España. Desde aquí, nuestra felicitación a todos los corredores que estuvieron en la prueba y sobre todo a Mario Carrillo, que ha sido una jornada más, la estrella deslumbrante que ha marcado el fin de semana en cuanto al atletismo se refiere, y podríamos decir que incluso en cuanto a los resultados generales del deporte local. Con ese comentario, con esa buena noticia, ponemos aquí el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, confiando como siempre que haya sido de su agrado, y ya saben que la próxima cita con el deporte será Dios mediante el viernes en la siguiente edición de Polideportivo. Gracias por su atención, muy buenas noches y hasta el viernes.